Hola chicos, buenas tardes, noches, días, donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con los temas de inyección de plásticos. Y bueno, resumiendo básicamente lo que llevamos hasta este punto, es de que, pues ya saben cuáles son las partes de una máquina de inyección, ya saben en qué consiste el proceso, ya saben qué es el ciclo de inyección. Y ahora también, en el video anterior, vieron cómo calcular la fuerza de cierre para que el plástico que esté adentro no se salga. Y queda aprender cómo sacar piezas con la mejor calidad posible. Y existen muchas formas para hacerlo. Existe la experiencia, pero nosotros vamos a estudiar una metodología que se le conoce como moldeo científico. El moldeo científico es una metodología que se utiliza para obtener piezas en el menor tiempo posible y la mejor calidad. Esto en máquinas de inyección. Ahorita les voy a transmitir en el iPad una pequeña presentación de los pasos y parámetros que se obtienen del moldeo científico y les voy a enseñar, pues a grosso modo, cómo operar o cómo se opera la máquina de inyección que tenemos en el laboratorio de procesamiento de plásticos. A partir de ese punto vamos a ver una serie de videos donde les explico cada uno de los pasos a detalle del moldeo científico. Así que bueno, sin hacerlos esperar, pasemos al iPad. Muy bien, en la diapositiva que tienen ahorita están los 6 pasos de la metodología del moldeo científico. El primero es curva de viscosidad, el segundo es balanceo de cavidades, siguiente paso es la caída de presión, después la ventana de proceso, después el estudio de cierre de compuertas y finalmente el tiempo de enfriamiento. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, la curva de viscosidad nos va a indicar la velocidad de inyección a la que debemos de inyectar nuestro polímero. El balanceo de cavidades nos va a decir si las diferentes cavidades que tiene el molde están balanceadas, valga la redundancia. Básicamente significa que las dos cavidades o el número de cavidades que estén dentro del molde se van a llenar al mismo tiempo, ¿vale? Entraré en detalles cuando estemos viendo cada uno de esos pasos, ¿vale? Siguiente, la caída de presión nos va a indicar la presión máxima en el proceso de inyección de la pieza que se esté procesando. La ventana cosmética nos va a entregar una temperatura del molde o boquilla, dependiendo, y una presión de mantenimiento. Esto es para obtener piezas sin defectos superficiales. Como penúltimo paso les había dicho que está el cierre de compuerta y el cierre de compuerta nos va a indicar el tiempo que se va a dejar puesta la presión de mantenimiento. Y finalmente el tiempo de enfriamiento. En este paso se va a determinar cuánto tiempo se tiene que dejar la pieza dentro del molde para enfriarse. Ok. En todos estos pasos todo se resuelve inyectando muchísimas piezas y anotando datos, resultado de todo el proceso. Así que bueno, chicos, antes de entrar a detalle, pues necesitan saber cómo en una máquina de inyección obtener datos como velocidad de inyección, presión de mantenimiento, tiempo de mantenimiento, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues en estas diapositivas yo les voy a enseñar un poquito de la operación de una máquina de inyección. En la foto que tienen aquí, ustedes están viendo parte de la unidad de control. Los botones, la parte de los botones de la unidad de control. Tenemos diferentes zonas. Tenemos, por ejemplo, esta, que es la zona de control numérico. Aquí si nosotros necesitamos apretar y poner el valor de un parámetro, dígase velocidad de inyección, por ejemplo, queremos poner 55 milímetros por segundo en velocidad de inyección, pues aprieto el 5 dos veces y después aprieto Enter para que se guarde el valor. Ahora yo ya puse la velocidad de inyección y quiero mover para poner otro parámetro como el tiempo de mantenimiento. Pues con el panel de desplazamiento yo me voy moviendo, hagan de cuenta como si fuesen unas celdas en Excel. Yo voy apretando los botones para llegar a la casilla, a la celda que yo quiera, ¿sí? Tenemos otros controles que son importantes. Uno de los más relevantes es este grandote rojo, que es el paro de emergencia.
Este botón se utiliza cuando sucede algún error o se necesita parar el ciclo, detener el ciclo en el instante, pues se aprieta el paro de emergencia y pues se detiene todo para poder solucionar el problema o atender lo que haya pasado. Tenemos estos dos botones en verdes que están resaltados. El primero, que estoy señalando ahorita con la flecha, es el encendido de las resistencias. Las resistencias son estas que rodean a la camisa para poder calentar toda la unidad de inyección. Y después la bomba. El encendido de la bomba para que el aceite empiece a fluir alrededor de toda la unidad de cierre y pues se pueda aplicar la fuerza de cierre programada en el molde. Y finalmente este de aquí, que es básicamente el de inicio de ciclo. Cuando yo ya tengo todos los parámetros listos en la máquina de inyección, yo aprieto ese botón y inicia todo el proceso. Ok, aquí están todos estos botones que tienen muchos dibujitos y se utilizan cuando se está probando la máquina y cuando se está haciendo el moldeo científico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los dibujos son bastante obvios desde mi punto de vista. Y bueno, estos primeros es el de apertura y cierre de molde. ¿Cómo sé cuál es el de apertura y cuál es el de cierre? Pues la flechita me lo va a indicar, ¿no? La flechita que va hacia acá, hacia la izquierda, quiere decir de que se va a abrir. Y la flechita de la derecha quiere decir que se va a cerrar. Después tenemos los accionadores de los botones, de los botadores. Y estos botadores son lo que les decía que son estos como pernos que están en la parte del molde que está pegado a la platina móvil, que cuando la pieza se termina de inyectar, los empuja para sacar la pieza y tirarla del molde. Entonces, con estos botones los puedes retraer o los puedes sacar. Para probar, por ejemplo, que estén funcionando o para asegurarse de que salgan a la altura, que salgan la distancia necesaria y la pieza pueda salir sin ningún problema. Después tenemos los botones de acoplamiento y desacoplamiento de la unidad de inyección. Esto era lo que les decía de que puede estar acoplada o desacoplada. Bueno, con estos botones se hace. La flechita que va hacia la izquierda es el botón para acoplar la unidad de inyección y el botón que apunta, la flechita que va hacia la derecha es el que te desacopla la unidad de inyección. La unidad de inyección debe de estar acoplada para poder inyectar el plástico y la unidad se desacopla para purgar a la máquina. Purgar a la máquina significa meter un poco de material que sea virgen para limpiar lo que sea que haya dentro del lucillo, por ejemplo, restos de un proceso anterior, suciedad, y para también comprobar que el plástico esté bien, ¿sí? Cuando veamos el video de curva de viscosidad, voy a entrar un poco más a detalle a eso de que se vea bien, ¿vale? Pero bueno, se tiene que estar desacoplada para purgar la máquina. Y los botones donde se ve como un husillo con las flechitas hacia la izquierda y a la derecha es precisamente para purgar el proceso. Lo que hacen estos botones es regresar el husillo como si fuese un pistón. Hagan de cuenta que el pistón está aquí y yo quiero simplemente desplazarlo a que esté en otra distancia diferente. Con esos botones lo hago. Y la flecha que va hacia la derecha hace este movimiento y el que va hacia la izquierda empuja el husillo hacia donde está la boquilla. Tenemos otros dos botones extras, dos series de botones extras. El botón de dosificar, que en este caso, cuando se aprieta el botón, el husillo lo que hace es empezar a girar, pero hacerse hacia atrás también. Ojo con el botón anterior, que es el de purga. En purga yo solamente muevo el husillo de manera lineal y ya, hacia adelante o hacia atrás. Y en el botón de dosificar lo que se hace es girar el husillo mientras se mueve hacia atrás. ¿Vale? El hecho de hacer este efecto hace que el material de la tolva empiece a caer hacia adentro de la camisa. Dosificar significa también meter el material adentro de la camisa o meter el volumen necesario para inyectar
el material. Y por último, esta serie de botones. El primero es un botón de seguridad. Cuando ese botón está activado, nosotros vamos a poder manipular al equipo con velocidades lentas para evitar que se lastimen pues todos los componentes de la máquina. ¿A qué me refiero con velocidades lentas? Por ejemplo, cuando estoy probando que el molde cierre bien y quede bien alineado, por ejemplo, pues no puedo mover el molde de sopetón. El molde se tiene que mover lentito, lentito para asegurar que al momento en el que se cierren las platinas, el molde quede bien cerradito. Una vez que ya aseguré que lento cierra bien, pues ya puedo cerrarlo rápido y programar velocidades de apertura y cierre de moldes. También en el modo de seguridad yo solamente puedo mover la unidad de inyección para acoplarla o desacoplarla, porque pues mover todo ese monstruo de máquina rápido pues podría generar problemas en el equipo. El modo manual me va a permitir programar ciertos parámetros del proceso para que funcionen de manera óptima y más rápido. Este tipo de procesos, partes del proceso que les digo, pues el más claro es la apertura y el cierre del molde. Cuando vimos esto de la línea de partición, yo les había comentado que, bueno, pues los moldes, se les había puesto que pues son nada más dos rectangulotes que se empalman y ya, pero no es así. En realidad los moldes tienen algo que se les conoce como pernos guía, que ayudan a que el molde ayudan a asegurar que el molde esté completamente alineado y el contacto entre las caras del molde sea el mejor. Entonces los pernos guía se ven de esta manera, son simplemente unos pernitos que salen del lado del molde que está pegado a la platina móvil y el molde, la parte del molde que está pegado a la platina fija tiene los barrenos para que los pernos guía entren. Entonces cuando el molde se va a cerrar, lo que va a pasar es que en esto que les comentaba del modo el modo manual, nosotros podemos modificar las velocidades a las que se va a cerrar el molde. Entonces, la forma en la que sucede esto es de que cuando está abierto el molde, va a haber una distancia en la que voy a poder cerrar rápido, muy rápido, y cuando el perno guía empiece a hacer contacto con el barreno, lo que va a pasar es de que se va a cerrar despacito. Despacito, 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 y las cavidades ya van a estar completamente unidas, ¿sí? Luego, el siguiente botón es el botón del ciclo, en el que si yo tengo activado ese botón y le doy Enter para que inicie el ciclo, solamente me va a inyectar una sola pieza, una, no más. Y después viene el botón de ciclo continuo. El botón de ciclo continuo es este que va a ayudar a inyectar las piezas que yo le programe a la máquina. O sea, si quiero inyectar una producción de 100 piezas a la máquina, yo le digo, pues inyecta 100. Aprieto este botón de ciclo continuo, le doy iniciar ciclo y no se va a detener hasta que inyecte 100 piezas o se acabe el material o yo le diga que se detenga, ¿sí? Entonces, bueno, así es como funciona a grosso modo la máquina de inyección. Me gustaría enseñarles esto en el laboratorio, pero pues no se puede. Entonces, lo que va a pasar en el siguiente video es de que vamos a empezar a ver la curva de viscosidad y cómo echar a andar el moldeo científico. Así que chicos, nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias. Bye.